Buenas tardes, hermanos. Quiero invitarles, por favor, a que abran su Biblia en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Continuamos con la serie que iniciamos sobre la obediencia y hoy vamos a tratar el tema Aprendiendo la obediencia. Y vamos a estudiar la vida de Jesús. Hebreos 5, 7, vamos a leer al versículo 9. Y ahí va a poner usted una señal para ver otros textos, para que no se pierda de ahí. Hebreos 5, 7, aprendiendo la obediencia. Dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia, aprendiendo la obediencia. ¿Sabe, hermano, que la obediencia no es un don que nosotros podamos pedirlo en oración a Dios? Hay cristianos que oran a Dios, le dicen: Señor, dame el don de la obediencia, pero no es un don. La obediencia es una exigencia que Dios demanda de sus hijos. ¿Cuántos son sus hijos? Dios demanda de nosotros obediencia. Así como los padres demandamos a nuestros hijos obediencia, igualmente Dios como Padre demanda nuestra obediencia. La obediencia es una de las virtudes que todo cristiano debe de aprender. Si tú eres cristiano, tú fuiste creado por Dios para ser un hijo obediente. Entonces, mirando la vida de Jesús, es que nosotros aprendemos la obediencia, porque Jesús es nuestro máximo ejemplo de obediencia. San Pablo dijo esto de Jesús. Dijo que Jesús, aun siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres en cuanto a la constitución humana. Y estando en la condición de hombre, como usted y como yo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa palabra haciéndose obediente significa que Jesús decidió ser obediente. Entonces es una decisión, tú decides obedecer o no, pero Dios quiere que aprendamos a obedecerle. Entonces en Hebreos 5, 7 dice que Cristo en los días de su carne, significa que cuando vivió en un cuerpo como el tuyo y como el mío, pero la diferencia entre Él y nosotros es que Él no heredó la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, dice aquí, ofreciendo en ese cuerpo como el tuyo y como el mío, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, subraye esa frase, clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice que Él ofreció ruegos con lágrimas, y esto nos habla de las vivencias de Jesús, que Él, como cualquier ser humano, tuvo que experimentar, y Jesús aprendió precisamente la obediencia a Dios. Él experimentó todo tipo de situaciones como las que tú y yo experimentamos. Él tuvo emociones, Él lloró, por ejemplo, ante la tumba de Lázaro, y aquí se nos dice claramente que Él ofreció ruegos y súplicas con lágrimas. Yo no hace mucho escuché a una señora que su hijo se cayó y se golpeó, cristiana la señora, esto es lo triste, y le dijo al niño: no llores, cállate, los hombres no lloran. Entonces el niño nomás pujaba queriendo llorar, pero como los hombres no lloran, necesitamos quitarnos de todo ese tipo de pensamientos erróneos, distorsionados. Dios puso las emociones en nosotros y son un medio de expresión. El problema con las emociones, y que la Biblia enseña, y ya lo trataremos más adelante, el problema con las emociones es que nosotros seamos solamente emocionalistas. Y nosotros debemos ir más allá de las emociones y entrar en el ámbito de la fe. Pablo decía que nosotros andamos por fe y no por vista, o sea, por fe y no por los sentimientos, aunque los sentimientos tienen su lugar,
pero no son lo más importante. Hay iglesias donde no se les enseña la fe, andar en la fe, en la obediencia, sino en sentimientos. Y eso no es correcto, eso no es el orden. Entonces, ciertamente el Señor dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Qué significa esto de que oró al que le podía librar de la muerte? Mire, la oración de Cristo no fue para ser salvado de la muerte en la cruz, porque Él para eso vino, a morir en la cruz. Él mismo lo dijo, oró y dijo: Padre, ¿qué diré? ¿Sálvame de esta hora? No, dice, más para esto he llegado a esta hora. O sea, Él sabía y entendía la misión que Él tenía de venir a morir por nosotros. Entonces, ¿en qué consiste esta oración de que Él fuese salvado de la muerte? Significa que Él oraba para que su cuerpo no quedara en la sepultura, y estaba profetizado, pero Él hace esta oración, y esta oración fue contestada. El Señor levantó a Jesús al tercer día, fue escuchada su oración. Entonces dice que el Señor ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Yo quiero enfocarme un poco en la frase gran clamor y lágrimas, porque la palabra griega para clamor, que es la palabra kraugé, es muy significativa aquí, porque habla de un grito que hay una angustia dentro del corazón de una persona, y es un grito que la persona no quiere expresar, pero que es tan fuerte la aflicción que se le escapa de la boca. Así dice el diccionario, porque hay un dolor muy fuerte que quebranta el corazón. Entonces Cristo, ese significa ese gran clamor, o sea, gemidos que escaparon de su boca por el dolor que Él estaba experimentando aún antes de ir a la cruz. Y esto nos habla de que no hay agonía o dolor humano que Jesús no haya vivido en carne propia. Y esto lo tuvo que vivir para identificarse con nosotros. En Hebreos 4:14 dice así, al 15: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Note eso. Jesús no es como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran débiles. Y ellos mismos tenían que ser levantados, orar por ellos, etc. Nosotros no oramos por Jesús, ¿verdad que no? Él intercede por nosotros. Entonces dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Significa que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él padeció todo lo que el ser humano puede padecer. Dice, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Él experimentó lo que tú experimentas cuando eres tentado. Él experimentó la soledad, aún en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Él experimentó la tristeza, Él experimentó el desaire, experimentó la violencia física, Él experimentó todo lo que tú y yo podamos experimentar. A ti se te murió o se te muere un familiar, pues lloras. A Jesús se le murió un amigo muy querido que era Lázaro, y lloró, dice la Biblia. Entonces, Él tuvo que encarnarse para que al tomar forma de ser humano como nosotros, Él se identificara y pudiera sentir lo mismo, para Él poder entonces compadecerse de nosotros. A veces los cristianos no tenemos muy bien el enfoque en cuanto a quién es el que debe consolarnos, a quién debemos de ir cuando nos sentimos desconsolados. Y no debemos de buscar el consuelo en los hombres, tenemos que buscarlo en el único que nos puede dar el verdadero consuelo. ¿Me estoy explicando? O aliento, o qué sé yo, tantas cosas. No debemos de buscar en el hombre, necesitamos buscar en aquel que está sentado a la diestra del Padre, a Jesús, porque Él es el que conoce y entiende perfectamente
nuestra situación y se identifica con nuestro dolor. A veces decimos cosas como, nos pasa algo duro, difícil, y decimos, ay, qué duro está esto, Señor. O tú lo estás compartiendo con otros y dices, yo no le desearía esto que acabo de vivir ni al peor de mis enemigos. Eso lo decimos porque a nosotros nos parece que es lo peor que me pudo haber pasado y que nadie ha pasado lo que yo he pasado, pero eso no es verdad. ¿Verdad que no? Nada más que a nosotros se nos hace como que es lo peor. Ok, el asunto es que al estar en esa situación, nosotros debemos buscar a aquel que puede compadecerse de nuestra situación en la que estemos. Si estás siendo tentado, refúgiate a aquel en que venció la tentación, cuando Satanás lo tentó en el desierto. Entonces, es a Jesús, nuestro sumo sacerdote, el único al que podemos acercarnos para recibir cualquier cosa que necesitemos. Ahora bien, fíjese, los antiguos tenían digamos, una definición o un dicho respecto a la oración, los contemporáneos de Jesús. Ellos decían que había 3 clases de oración y que cada una era más elevada que la otra. Ellos decían, en primer lugar está la oración, y la oración se hace en silencio, ¿sí? Después está el clamor, que es cuando elevamos la voz a Dios, pero luego vienen las lágrimas. Las lágrimas sin hablar, decían ellos, expresan todo. ¿Verdad que es cierto? Pero ya es, digamos, el extremo del dolor. Porque tú puedes orar sin llegar a las lágrimas, pero ya cuando llegas a las lágrimas es porque ya se te agotó todo tu recurso, ¿no es cierto? Entonces Jesús conoció en grado sumo la oración desesperada que llegó a las lágrimas, ¿sí? Jesús pasó por las experiencias más amargas y por esa razón nos comprende, hermanos, en todas nuestras debilidades y nos ayuda con un amor inalterable en todas esas pruebas y luchas y tentaciones, porque Él sabe que somos polvo y Él se compadece de nuestras debilidades, de nuestras imperfecciones. Por eso es que la promesa de que acabamos de cantar hace un rato, sus misericordias son eternas, eso es para el pueblo de Dios, para nosotros. Te voy a hacer una pregunta. Ahora, Jesús pasó todo esto por su obediencia. Por eso pasó y llegó hasta las lágrimas. Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Tu obediencia a Dios o el haber obedecido a Dios te ha llevado hasta las lágrimas? Si dices sí, entonces tú has expresado lo más profundo de tu corazón, porque Dios ve el corazón. Nosotros vemos lo de fuera, pero Dios ve el corazón. Si tu respuesta es, no, bueno, yo nunca he llegado a las lágrimas, la verdad, pues déjame decirte esto, escucha bien. Dios te va a llevar algún día en tu vida a un punto en el cual llorarás. ¿Por qué? Porque Él te va a enseñar a obedecerle. Y el obedecer a Dios, como Cristo que se hizo obediente hasta la muerte, llegó hasta las lágrimas. Él quiere que aprendamos a ser obedientes. ¿Saben? Hay un principio aquí muy profundo y es el siguiente. Jesús, cuando vino al mundo, Él no escogió su misión. Dios no le dijo, oye hijo, ¿qué quieres hacer por la humanidad? Pues déjame ver, Padre. Déjame ver qué siento, déjame ver, no sé. No. Dios fue el que escogió la misión que Jesús tenía que hacer. Jesús simplemente debía de obedecer. ¿Están entendiendo eso? Nosotros no escogemos tampoco nuestra misión en esta tierra. Él es el que escoge por nosotros lo que debemos hacer. Lo único que debemos hacer nosotros es obedecer como lo hizo Jesús, aunque obedeciendo nos cueste llegar a las lágrimas. Moisés no escogió ser el libertador de Israel. Dios le encomendó esa misión. Moisés tenía que obedecer. Pablo no escogió ser apóstol.
Dios lo escogió, lo llamó y le dio una misión, no le dio opción de escoger. Y Pablo lloró. Por causa de su obediencia, por predicar el evangelio, le pasó de todo. Lo mismo le sucedió a Noé, lo mismo le sucedió a Abraham, lo mismo le sucedió a todos los hombres y mujeres que la Biblia nos describe sus historias, por causa de la obediencia. Pero ¿se acuerdan cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, que se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia? Esa frase, tengo toda mi complacencia, tengo todo mi agrado, mi gusto. ¿Por qué? Porque Dios se complacía en la obediencia de Jesús. Así como nosotros, ¿cuántos tienen hijos? Como nosotros nos gozamos cuando nuestros hijos nos obedecen. ¿Cómo nos sentimos cuando nuestros hijos nos desobedecen? Tristes, mal. Entonces, Dios se complace en los que le obedecen. Entonces, Dios le escogió a Abraham su misión. Él solamente tenía que obedecer lo que Dios ya había determinado que Abraham hiciera. No hay opción, hermano. Yo a veces escucho frases como estas: oiga, hermano, fíjese que yo quiero servir al Señor. Yo le digo: a ver, espérame, no, es que Dios no te está pidiendo si quieres o no. Más bien lo correcto, tu oración debería de ser: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de Pablo cuando Jesús se reveló a él? ¿Qué le dijo Pablo? Lo primero que le dijo, le dice: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús al que tú persigues, le dice. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces Pablo le contesta y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se fijaron? Es increíble que desde su primer encuentro con Jesús, él dijera: ¿qué quieres que yo haga? No dijo: yo te voy a servir y yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, voy a hacer mis planes. No le haga caso a esos predicadores que dicen: sueña grande, sueña tú, a ver, en tu corazón, haz lo que está en tu corazón para Dios. No, ¿cómo que lo que está en tu corazón para Dios? Nuestro corazón nos engaña muchas veces. Más bien, desde el punto de vista bíblico es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Están entendiendo, verdad? Se les ve en la cara. Yo no escogí ser pastor, yo quería hacer otras cosas, hasta que Dios me enfrentó, me confrontó y me dijo: ¿vas a hacer lo que quieres tú o lo que yo quiero que tú hagas? Está bien, Señor. ¿Qué quieres que haga? Ya te lo he dicho, vas a ser pastor, quiero que pastorees mis ovejas. Y yo oré y le dije: Señor, ok, está bien, pero dame el don. ¿Quién va a aguantar a un pueblo rebelde? Fíjate, en Hebreos 11:8, hablando de Abraham, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fíjate, según este versículo, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Según este versículo, ¿qué fue primero? ¿La fe o la obediencia? A ver, véanlo bien, piénsenle. ¿Qué fue primero? ¿La fe o la obediencia? La fe. La fe. ¿Por qué la fe? ¿Cómo viene la fe? La fe verdadera, escuche, subrayo, la fe verdadera, la fe genuina, la fe que salva, la fe que tiene sustancia, única y exclusivamente viene y se produce por oír. ¿Qué? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta puede ser la respuesta para algunos de ustedes que se acercaron a Dios de una manera incorrecta, ¿sí? A lo mejor por conveniencia: quiero que me sane, quiero que me bendiga, quiero que me esto, quiero que me el otro, pero realmente no hubo una verdadera fe que te llevó al arrepentimiento. Entonces no tienes la verdadera fe, por lo tanto no puedes obedecer a Dios. Porque una definición sería: fe es obedecer a Dios. Es decir, la obediencia es una muestra tangible de que eres hijo de Dios. Entonces no hay un concepto bíblico que diga: pues porque hiciste la oración del pecador, a ver, ¿quieres recibir a Cristo? Sí, pues pásale al frente, a ver, repite esta oración, cierra tus ojos.
Padre, te pido que me perdones, me arrepiento de mis pecados, sálvame, hazme tu hijo, en el nombre de Jesús, amén. Y el predicador te engaña, te dice, ya eres hijo de Dios. Y tú dices, es que suelta eso, ¿no? Ya soy hijo de Dios. Y sales a hacer exactamente lo mismo que hacía siempre. ¿La oración lo salvó? No, la oración no salva a nadie. Lo que salva es el mensaje del Evangelio, y tú lo crees, te arrepientes, naces de nuevo, eres una nueva criatura y cambia tu vida y comienzas a obedecer a Dios. Esa es la evidencia de la salvación, la obediencia. ¿Están entendiendo? Entonces, si alguno no tiene la verdadera fe, no puede obedecer. Por eso es que Abraham, siendo llamado, o sea, Dios le habló. Él creyó y obedeció. Ahora, el llamado de Dios fue: Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Salió sin poner objeciones, sin preguntar, simplemente salió, y dice el texto, salió sin saber a dónde iba. Simplemente agarró su maleta, agarró a su esposa y salió, obedeció. Después Dios le hace una promesa cuando él tenía 75 años. Le promete un hijo y le dice que a través de ese hijo vendría, en pocas palabras, ese sería el linaje por medio del cual vendría el Salvador. 75 años. Llega Abraham a casi 100 años, dice que era de 99 años y fracción, cuando Sara dio a luz a su hijo. Era de casi 100 años Abraham. O sea, pasaron 25 años para que Dios cumpliera su promesa. Dios se tomó el tiempo que quiso para cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque Él así quiso. Porque Él es el que manda, ¿sí o no? Él es el que conoce el futuro, Él es el que traza los planes. Nosotros nada más debemos obedecerlos. Por eso todos esos libros y todos esos que predican que 5 claves para que tu oración sea contestada pronto, es una falacia, es una mentira, eso no es bíblico. No le podemos poner a Dios tiempos. Él es el que determina, Él pone y quita reyes, de Él son los tiempos, de Él es todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso nos va a costar a nosotros obedecer, porque nuestra naturaleza no es de obediencia. Por eso los que no son hijos de Dios, la Biblia los califica como hijos de desobediencia. Por lo tanto, si nosotros hemos creído en Cristo, se entiende que somos hijos de obediencia. Así de sencillo. Entonces, 25 años, pero en ese lapso de los 25, cuando habían transcurrido 10 años, Abraham cometió un grave error. ¿Se acuerdan cuál fue el error que él cometió? Tuvo un hijo con una esclava. Y Dios le dijo: échalo, porque ese no va a heredar. Ese no es el hijo que yo te prometí. No trates de ayudarme a mí, Abraham. El problema con nosotros es que no sabemos esperar el tiempo de Dios. Nos precipitamos, como aquel niño que le decía: mamá, ¿cuándo salen las rosas? Pues estaba tapizado el jardín de rosales. Es que las rosas poco a poco, mira hijo, sale un botoncito y luego va abriendo. Entonces pasaron otras 2 semanas y se empiezan a ver unos botoncitos, ¿verdad? Y se alcanzaban a ver los pétalos de amarillos, rojos, blancos. Entonces el niño desesperado: mamá, yo quiero ya ver las rosas. Espérate hijo, todo a su tiempo. Y un día el niño no hacía ruido. Y la mamá dice: ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Y empieza a preguntar: ¿dónde está Juanito? Ya ven, Juanito es el travieso, ¿no? Y Juanito, ¿dónde está? Y todo callado. Y se asoma al jardín y todo el jardín destrozado. Porque el niño abrió los pétalos y destrozó el jardín. Y a veces somos como ese niño. Somos impacientes por naturaleza. Y uno de los mandamientos de Dios es, depende de la circunstancia y su plan es: espera en el Señor. ¿Sí o no? Espera. Todo tiene su tiempo, dijo el Eclesiastés, el predicador. Entonces,
Abraham estaba aprendiendo a obedecer a Dios. Cometió un grave error, pero Dios se apiadó de su error. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Dios es bueno con sus hijos. Él no está esperando que nunca fallemos, pero Él sabe que al fallar, por eso Él nos dio la, digamos, pues la puerta de salida o el remedio para nuestros errores. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y levantarnos y seguir adelante, obedeciendo, aprendiendo a obedecer. Abraham empezó a aprender a obedecer al Señor. Tenía un nivel de obediencia, pero Dios lo quería llevar a una obediencia, como el lenguaje de hoy, extrema. Extrema obediencia. Y creció el niño. ¿Se acuerdan de Isaac? Creció. Yo me lo imagino jugando con su arquita de Noé. ¿Qué sé yo? Y un día Dios le habla y le dice: Abraham, Abraham. Y Abraham le responde: heme aquí, Señor. Esa frase heme aquí significa: dime, habla que tu siervo escucha. Lo que tú digas yo hago. Dice: ahora toma a Isaac, tu hijo, tu único, a quien amas, y ofréceme en holocausto en el monte que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? Mire el grado y el nivel de obediencia al que llegó Abraham. Y tomó a su hijo y lo llevó, lo amarró en el altar del sacrificio, estaba a punto de degollarlo. Y Dios le habla y le dice: espérate, Abraham, dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ahora yo sé que tú temes a Dios, eres un hombre que me teme, que me obedece, y por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. ¿Ustedes creen que no lloró Abraham? ¿Ustedes creen que no sentía que sus sentimientos se le volcaban en su corazón cuando su hijo le decía: papá, pues aquí está el sacrificio, aquí está la leña, está todo el altar, ¿dónde está el animalito? Espérate, hijo, porque Dios va a suplir. Y él era la víctima. ¿Ustedes creen que no le dolía? Pero fíjate el nivel de obediencia al que llegó Abraham. No le escatimó nada a Dios. Abraham llegó hasta las lágrimas. Pero ¿saben una cosa? Hay algo que Santiago 2:23 dice, muy interesante, porque dice que después de todo esto, Abraham fue llamado el amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Ok, dice Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, ahí está la fe, y la fe le fue contada por justicia, o sea, fue justificado de todos sus pecados, y fue llamado, ¿cómo fue llamado? Amigo de Dios. Amigo de Dios, qué tremendo. Imagínate que alguien te preguntara y te dijera: oye, ¿quién es tu mejor amigo? Y tú le contestaras: Jesucristo. Te verían así: ¿qué? Jesús es mi mejor amigo, porque él y yo somos amigos. Si quieres te lo presento. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: el esclavo, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor? O sea, no hay esa intimidad, no hay esa confianza que llega al grado de que conoces todas las actividades de tu amigo. Ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les digo. ¿No dijo así Jesús? ¿Por qué fue Abraham llamado amigo de Dios? Porque hizo lo que Dios le dijo que hiciera. O sea, tú vas a tener tu relación con Dios genuina, va en proporción a tu obediencia. ¿Qué es lo contrario a la obediencia? La desobediencia. Y la desobediencia es rebelión. Como la palabra de exhortación que el Señor nos dio hace un momento durante la alabanza de Usías. Él no era sacerdote, él era un rey, pero dijo: no, pues yo puedo ofrecer sacrificio. Y los sacerdotes le dijeron: no, espérate, esa no es la tarea tuya, esa no es la misión, pero yo la quiero hacer. No, es que no es lo que tú quieras hacer. Y él agarró el incienso y
órale. No, 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 no es lo que tú quieras hacer para Dios, no es lo que yo quiera hacer para Dios, es lo que Él quiere que hagamos para Él. Eso es muy diferente, ¿eh? Hay un caso impresionante para mí, a ver si ustedes se impresionan igual, pero es de Jeremías. Vayan abriendo su Biblia en Jeremías 13, versículo 1. Este caso, la verdad, bueno, para mí, ¿verdad? A mí siempre me ha, cada vez que lo medito, cada vez que lo leo, me deja sin palabras. ¿Por qué? Pues porque Jeremías, capítulo 13, Jeremías era otro ejemplo de obediencia al extremo. ¡Qué hombre de Dios! Pero sabe que este hombre, Jeremías, era un profeta muy sufrido, era un profeta que sufrió mucho por causa de su obediencia a Dios. Él decía: Señor, tu palabra me ha sido por afrenta, o sea, yo voy y les digo lo que tú me dices que les diga y me apedrean. Y lloraba y sufría y le dolía en su cuerpo. Y Dios le volvió a decir: ahora ve y diles esto a mi pueblo rebelde. Y ahí va el Jeremías. Y les decía: así dice el Señor, y lo agarraban: tú cállate, y lo tiraban a una cisterna lodosa, y ahí lo dejaban. Otras veces lo metían en un calabozo y le ponían grilletes, y ahí estaba él. Oh Señor, tu palabra me ha sido por afrenta todos los días, decía. Pero qué tremendo, él seguía obedeciendo a Dios. Algunos le llaman el profeta llorón. Nada más lee sus lamentaciones de Jeremías. Pero su lamentación no era de queja como la tuya y como la mía, sino era de dolor de ver a Israel en la condición en la que estaba. Pues vamos a ver esta historia que para mí es impresionante. Dice Jeremías 13:1: así me dijo Jehová, tal y como se lo dijo: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Versículo 2: y fui y me compré unos zapatos, porque dije: ¿y un cinto para qué? ¿Y por qué un cinto? Señor, yo quiero que ustedes vean y subrayen que Jeremías no puso una sola objeción. Una sola no la puso. ¿Y qué hizo Jeremías? Versículo 2: y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. O sea, no lo guardó, no, se lo ciñó como Dios le había dicho. Nada más hagan un cuadro allí en su imaginación, en su mente, y véanlo así, ¿verdad? En su imaginación a Jeremías. Que compre un cinto, entonces va y compra un cinto y luego se lo ciñe y se amarra sus vestiduras. Ok, y ahí andaba con su cinto para todos lados, ¿no? Versículo 3: vino a mí segunda vez palabra de Jehová, diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Versículo 5: y le dije al Señor: ¿y por qué tan lejos? ¿Así dice? ¿Saben que había una distancia de 560 kilómetros de donde él estaba a donde Dios le dijo que llevara el cinto? Y en aquel tiempo no había medios de transportes, El viaje implicaba, algunos comentaristas dicen que hasta 2 meses caminando, porque había guerra, había animales salvajes, entonces era muy lento, no había manera. Muchas veces Dios te dice: ve y háblale a tu familia. ¿Qué? ¿Yo? Señor, viven hasta Tlajomulco. Y el Señor nomás le dice: ¿Tlajomulco? ¿Y dónde está Tlajomulco de distancia donde vives? Pues yo vivo en Zapopan. Ay, ¿por qué me mandas a mí tan lejos? Hay gente que dice: es que vivo tan lejos, dicen.
Más bien estás lejos de Dios, que le pones tantos peros. No me vean feo, no me gusta que me vean feo, pues yo también los puedo ver feo. No, es que es la verdad, hermanos. Vivimos en medio del cristianismo que se practica el día de hoy. Es tan simplón, es tan desobediente, es tan light, es tan barato, que cualquiera hasta lo puede piratear y te lo venden barato en San Juan de Dios. Tanto así que hoy cualquiera es cristiano. Artistas, futbolistas, políticos, todo el mundo es cristiano. Y los ves y tú dices, ¿eso es ser un cristiano? Eso no es ser un cristiano. Se ha abaratado tanto, hermanos, porque cada quien hace lo que le da su gana y no obedecemos al Señor. Pero sigamos con Jeremías. Escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues. Ese era de Jalisco. Fui pues. 560 kilómetros se los tiró caminando. A lo mejor hasta un par de zapatos se llevó extras, no sé. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates. Y fíjate, subraya esto, como Jehová me mandó. Como Jehová me mandó. Versículo 6. Sucedió que después de muchos días me dijo Jehová. ¿Notan la relación que había entre Dios y Jeremías, Jeremías y Dios? Hay cristianos que dicen, o se creen cristianos, o dicen que son. A mí no me habla. Yo no sé cuándo Dios me habla. Yo no sé escuchar la voz de Dios. Yo siento, a mí Dios nunca me habla. ¿Por qué dicen Dios me habló? Híjole, eso a mí me preocupa tanto. Porque vean la sencillez de la relación. Y así sigue siendo, ¿sí o no? Bueno, a los que les habla el Señor, pues dirán, no, sí es verdad, yo sé cuando Dios me habla. ¿A cuánto les habla el Señor? Esta puede ser una respuesta para algunos que creen que son cristianos y no saben ni distinguir la voz de Dios. Yo no sé cómo quieren que les hable, que se les aparezca así. No sé. Así como grandote de 4 metros. ¿Me vas a obedecer o no? No, hermanos, así no es. Entonces miren la sencillez, como me mandó Jehová. Y sucedió después de muchos días, me dijo Jehová, sencillo, levántate y vete al Éufrates. Ahora, se había tirado 560 kilómetros de ida y 560 de venida. ¿Cuántos son? 1120 kilómetros. Y luego Dios le dice, ahora vete otra vez. Ve otra vez al Éufrates, dice, y toma de ahí el cinto que te mandé esconder allá. Versículo 7, entonces fui al Éufrates. ¿A poco no les impacta? Bueno, a mí sí. A mí sí, porque yo soy hijo de Dios. Y esto a mí me hace un desafío, me reta, bueno, es que retar en Argentina y en Sudamérica es regañar. Ay, los argentinos, aquí tenemos una Argentina. Ahora que vayas para allá, cámbiales eso. Es que para ellos retar es regañar. Pero bueno, voy a usar desafío para que entiendan todo Latinoamérica, ¿no? Que escuchan. Para mí es un desafío cuando veo la vida de Abraham. Híjole, salió sin saber a dónde iba. Para mí es un desafío ver la vida de Moisés. Es un desafío ver la vida de Pablo. Es un desafío ver la vida de Jeremías. Y sin duda es un desafío ver la vida de Jesús, que se hizo obediente hasta la muerte. Es un desafío. Entonces fui al Éufrates y cavé, y tomé el cinto del lugar donde le había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era buena. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Mira, casi 2500 kilómetros lo hizo caminar, nada más para decirle que Israel estaba podrido por desobediente.
Nada más por eso. ¿Por qué Dios no se ahorró tanto rollo? Dirían algunos. ¿Saben qué? ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que le aprendamos a obedecer. Las reglas Él las pone. Mira, mientras no entiendas eso, toda tu vida va a ser un desastre de rebeldía y de desobediencia. Mientras no entiendas que la palabra es la que nos rige, que es su autoridad y que nosotros debemos obedecerla por nuestro bien, ya les hablaré de las bendiciones de la obediencia. Mientras no entiendas esto, vas a seguir de mal en peor. Y Dios va a probar nuestra obediencia. ¿Cuál es la manera en que tú aprendes a perdonar? ¿Qué no es si te ofenden? Esa es la manera de aprender a perdonar. Cuando te ofenden, mientras nadie te ofende, ¿cómo vas a saber perdonar? ¿Cómo es la manera en que tú aprendes a obedecer? Cuando se te da una orden. ¿No es cierto? Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos la obediencia. Déjeme contarle una historia de una experiencia que yo tuve. Algunos saben la han oído en otras ocasiones. No la cuento muy seguido. Pero los que ya la oyeron, bueno, échense una pestañita de 30 segundos. Les doy permiso que se duerman 30 segundos. Y los que no, bueno, pues escuchen esta historia. A fines del 89 o a mediados, Dios nos habló a mi esposa y a mí que debíamos de irnos a la Argentina. Yo no le dije, ¿por qué tan lejos? ¿Por qué no me mandas a Michoacán? Y a la zona bonita allí, de donde hay lagos, ¿no? Y ¿por qué Argentina? En mi vida yo había ido a Argentina. Yo no le dije, simplemente me dijo, agarra a tu esposa, tus hijos y nos fuimos y vendimos todo. Y estuvimos allá. Y cuando estábamos allá, Dios me habló y me dijo, ¿a qué crees que te mandé acá a Argentina? Yo le dije, no, pues para enseñar lo que tú me has enseñado. Y me dijo, estás muy equivocado, me dijo. Ah, no. Yo no te mandé para enseñar. ¿Sabes para qué te mandé yo a Argentina? Para saber hasta dónde eras capaz de obedecerme. Y yo, ¿por eso? Sí. Ahora agarra tus maletas y vete. Regrésate. Fíjense nada más. Y agarré mis maletas y regresé sin nada. Nada más, me dijo. Lo hice para probarte hasta dónde he ganado terreno en tu corazón. Y me dijo, nunca se me olvide, lo tengo aquí. Me dijo, porque a donde yo te mandare, con quien fuera, ¿irías? Yo le dije, sí. Eso fue en el año 90, a fines del 90, casi principios del 91. Y como les conté hace 8 días, me ha mandado a donde yo nunca hubiera ido, ni querido. He hablado lo que yo no quería hablar. He tenido que estar con personas que yo no quería estar, pero que Él me mandó. A través de esas situaciones Dios nos va enseñando, pero Él va a probar nuestra fe, como lo hizo con Jeremías. Volvamos a Hebreos 5:8. Dice que Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. Esa frase, aunque era hijo, significa que a pesar de que era el hijo de Dios, que era igual a Dios, como humano tenía que aprender a obedecer. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Entonces dice que aunque era hijo, y lo vi en una frase muy poco predicada en este tiempo, por lo que padeció. Esa frase o esa palabra padecer en el griego pasco significa vivir sucesos dolorosos, estar en situaciones extremas de presión, de tribulación, que te llevan a las lágrimas. Eso es lo que significa padecer aquí. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2:20. Dice así Pedro: pues qué gloria es, o sea, ¿qué tiene de reconocimiento, de alabanza? ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Es como, déjame ilustrártelo.
un hombre le tira un piropo a una mujer y el marido va detrás de ella, un poco atrasadito, y le dice algo feo, ofensivo. Entonces el marido se te para enfrente y te dice: hey, más respeto, ¿no? ¿Y tú qué? Es mi esposa. No, ¿y qué? Pues ¿para qué? ¿Quién sabe qué te sabe esas cosas, no? Entonces el marido ofendido, pum, le da un bofetón y lo descuenta y lo tumba. Entonces él se quiere parar y le dice: no, pero estoy sufriendo, voy a soportar la agresión. No, te mereciste el bofetón. ¿Qué gloria es si pecando lo soportas? No es ninguna gracia, no es ningún mérito. Pero mira lo que viene después. Mas si haciendo lo bueno, aquí lo bueno se refiere a seguir las pisadas de Jesús. Aquí se refiere a obedecer, andar como Él anduvo, ¿entiende? Mas si hacéis lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Qué entiende usted? Pues para esto fuisteis llamados. Para sufrir. Eso se refiere. Porque también Cristo padeció por nosotros. Ahora, ¿qué padeció Jesús por nosotros? Mira, le dijeron endemoniado, le dijeron borracho, lo abofetearon, lo escupieron en la cara, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él, aún en plena agonía. ¿A quién se le ocurre burlarse en la agonía de un moribundo? Si eres hijo de Dios, bájate, ja. Y se rieron de él. Y todo lo soportó. ¿Por qué crees que lo soportó? Por amor a ti. ¿Y tú no eres capaz de que por tu obediencia sufras y padezcas algo por Cristo? A los cristianos de hoy ya no se les enseña a padecer por Cristo. ¿Por qué? Porque ya no predican el evangelio, y parte del evangelio, de la doctrina saludable, la doctrina sana, es que obedecer a Dios te va a costar hasta las lágrimas. No, y muchos le darían gracias a Dios, o le dan gracias a Dios de que no es el cristianismo de los primeros siglos, porque los primeros cristianos daban su vida por Cristo, los asesinaban. Y hoy cualquier cosita que un cristianoide de esos que andan por allí, que lo hace sufrir, que lo hace padecer, ay, está ahí todo, ay, cómo sufro, cómo sufro. ¿Saben por qué esa actitud? Porque la Biblia se cerró, se ha cerrado la Biblia. Pero si nosotros abrimos la Biblia, miren lo que estamos aprendiendo, lo que Dios nos está diciendo. O sea, para esto fuisteis llamados. Jesús dijo: el que prefiera padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y cuando alguien ama más su trabajo, su dinero, su posición, su familia, su pastor, lo que sea, más que a Dios, va a llegar un día en que el Señor te va a decir: o Él, o eso, o yo, decídete. Y te va a costar. Y vas a llorar. ¿Ok? Cuando Dios te diga: deja todo eso y ve para allá, ¿qué vas a hacer? Ay, a mí me dijeron que si me hacía cristiano me ibas a bendecir bien grueso. No les enseñan el cristianismo a esa pobre gente. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles son las pisadas de Jesús? ¿Qué camino caminó Jesús? El de negarse a sí mismo, aún siendo igual a Dios. Se hizo obediente hasta la muerte. Y luego dice aquí: el camino del Señor, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, como diciéndole: no sabes con quién te metiste. Y ahora los hijos de Dios somos hijos del rey, nosotros hacemos lo que queremos, y yo establezco, y yo quién sabe cuánta tontería dicen hoy los cristianos. Y luego el diablo les da nada más un coletazo así. Bueno, no tiene cola.
Un aletazo, porque si tiene alas, es un ángel. Un aletazo, ya están ahí todos medio muertos. No conocen a Dios, no conocen las Escrituras. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa. Dice, Señor, tú sabes que esta situación, tú conoces todo. Encomiendo la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, ahí está, fíjate, su obediencia nos salvó a nosotros. ¿Cuántos le dan gracias? Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, salvados, restaurados. Pero volvamos a Hebreos 5:8. Por lo que padeció, ahí está. ¿Qué sucedió? En su padecimiento aprendió la obediencia. Digan todos, aprender. Aprendiste a comer, aprendiste a vestirte, aprendiste a ponerte los zapatos, aprendiste. ¿Se acuerdan? Todos han visto esa escena de los niños que la mamá les está enseñando, y luego, ahora tú ponte los tenis, las zapatillas en Sudamérica. Ponte las zapatillas, hijo, ponte los tenis. Porque acá zapatillas son las de las mujeres, se fijan qué líos, ¿no? Ponte los tenis. Entonces los pone y los están así, ¿no? ¿Qué hiciste? Puchen los tenis. Sí, pero el izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo. Entonces la mamá con mucha paciencia, no, hijo, mira, el derecho tiene que ir aquí. ¿Cómo lo conoces? Así, porque está así, mira. Y y te empieza a enseñar. Ahora, el niño le conviene obedecer lo que su mamá le está enseñando, o su papá. Le conviene, porque te imaginas, tú que te estoy viendo con bigotote y así, todos ya. Y toda una señora de la sociedad jalisciense, y con tus zapatos así. Entonces te van a ver, tú vas a decir, oye, ¿qué? Pues es que así me enseñó mi mamá. Se vería ridícula una persona así. Es que yo hago lo que me da la gana. Y si haces lo que te da tu gana, ¿por qué no te pones los zapatos al revés? Porque no me da la gana. Entonces no eres tonto, ¿verdad? Que no eres tonto. Más bien eres rebelde. Ay, alguien dijo, ay. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a aprender, por ejemplo, como dije hace un momento, a perdonar si no somos ofendidos? ¿Se acuerdan del buenazo de Pedro? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Híjole, ese suena generoso, ¿no? ¿Hasta 7? Y Jesús lo mira. Dice, no hasta 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Entonces imagínense a todos los discípulos, ¿what? Así como, ¿qué dijo? Dijo 70 veces. Oye, Señor, ¿cómo 70 veces 7? ¿Qué le quiso decir Jesús a Pedro? Cuando aprendas a perdonar 490 veces, es porque ya aprendiste a perdonar. Algunos no pueden perdonar 1, ni 2, ni 3. ¿Por qué? Porque se rebelan, porque no obedecen. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿No dice así la Biblia? Pero no obedecen, porque se dejan guiar por sus sentimientos y su corazón dolido. Y ahí es donde se ve que los sentimientos no son lo prioritario. Tienen una función, pero nunca nos van a llevar a ser buenos cristianos. Lo que tiene el poder es la palabra de Dios, y obediencia nuestra hacia la palabra de Dios, eso es lo que nos transforma. ¿Cómo hay algunos que dicen, ay, yo quiero apoyar la obra de Dios, yo quiero tener un corazón generoso? A ver, vamos a hacer un ejemplo, mira. ¿Cuántos de ustedes, así bien, así, díganlo sinceramente, cuántos de ustedes darían $1,000,000 para enviar misioneros a todo el mundo? Si tuvieran ese millón, ¿cuántos lo darían? A ver, vamos a contarlo. 1, 2, híjole, como $500 millones vamos a recoger ahorita. ¡Qué tremendo! 500, Andrés, millones de dólares. Claro, es bien fácil dar lo que no tienes. Es bien fácil.
No, si tú me dices que yo vaya, ya voy. Espérate. No, Dios no va a empezar por lo grande, va a empezar por lo pequeñito. Y si no obedeces lo pequeñito, apaga esa computadora. Ay, ¿qué tiene? Tú conoces mi debilidad. Pues por eso, apágala. No, y sigues. Y quieres ser predicador, no inventes. No nos engañemos, hermano. Así no funciona el asunto. Empieza por las cosas pequeñas, ¿sí o no? Salte de tu tierra y de tu parentela. Empezó por las cosas pequeñas. Entonces, ¿cómo vas a aprender a ser generoso si no das, no de lo que no tienes? Porque ya comprobamos que todos dan lo que no tienen. Ya somos millonarios, 500 millones de dólares. La Biblia dice que debemos de dar lo que tenemos, no lo que no tenemos, Primera de Corintios. Y también dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces tú no vas a aprender a ser generoso si no das de lo que tienes. Es que no tengo. De lo que tienes, es que no tengo. No, ¿cómo que no tienes? A ver, ¿cuántos de ustedes, a lo mejor hay algunos, pero cuántos de ustedes, escuchen, tienen más de un par de zapatos? No tienen más que el par de zapatos que traen. Levante su mano. Uno, nada más usted tiene, no tiene más pares de zapatos. ¿Usted? Sí. No, entonces no me entendió. Fue la única. Ok, otra vez. ¿Cuántos de ustedes no tienen otro par de zapatos aparte del que traen? ¿Hay alguno aquí? Usted nada más tiene un par de zapatos. No tiene más. Ok. ¿A usted no le puede pedir Dios que dé los zapatos? Y si se lo pide, ¿qué haría? Pues sí, pues ni modo que diga que no, ¿verdad? Aquí enfrente de todos. Pero tú quieres ser generoso y tú tienes 3 pares de zapatos. Bueno, las señoras tienen 40. Y luego dicen, no tengo. Mira, escúchame bien. El corazón generoso se va desarrollando cuando tú das de lo que tienes, no de lo que no tienes. Dios juzga no por la cantidad, sino en la proporción que tú tienes. Por ejemplo, si Carlos Slim dice, voy a dar una ofrenda para los de la casa de Betania, y les da $1,000,000, 13 millones de pesos. Y todos decimos, wow, qué tremendo hombre. Escúchame bien, en proporción a lo que él tiene es una miseria lo que está dando. ¿Se acuerdan de aquella viuda que llegó al cofre de las ofrendas y dio dos moneditas? Se llamaban blancas, como 2 cinquitos de los de nosotros, 2 diecesitos, centavos. Y los puso ahí en la ofrenda y siguió. Y Jesús dijo, hey, esta mujer ha dado más que todos ustedes. Y señaló a los ricos. ¿Cómo? Si nosotros echamos. Dice, porque ella echó todo lo que tenía. En proporción, ella dio más. ¿Se fijan cómo Jesús juzga de esa manera? Entonces Dios no te va a pedir de lo que no tienes. Si tú tienes $1 y tú das 50 centavos, tú diste más que aquel que tiene 50,000 pesos y dio 500 pesos, ¿verdad? Porque tú diste el 50%. Espero estén entendiendo. Entonces, ¿cómo vas a desarrollar todo eso? Si no el Señor te pide que des o te manda que lo hagas. ¿Cómo vas a aprender a obedecer, a dónde ir, a dónde no ir, cuándo hablar, cuándo callarte, si el Señor no te dice ve y tú te quedas? Así de sencillo. Entonces, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Aprender. Mira, este verbo aprender habla en el griego, es un verbo que habla de aprendizaje a través y en medio del sufrimiento. Los griegos decían que el sufrimiento es una forma áspera y desagradable de aprender, pero es necesaria. Fíjate, los griegos ya tenían un concepto de obediencia muy fuerte. Un poeta de aquellos tiempos dijo,
Nosotros los poetas aprendemos en el sufrimiento lo que después expresamos en nuestros poemas. Tiene sentido. Un hermano me dijo ayer, después de este mensaje, me dio un papelito y leía, yo lo transcribí aquí en mis notas. Me dijo ayer después del mensaje: fíjate, pastor, yo le preguntaba al Señor por qué tanto sufrimiento yo y mi familia, si yo estoy haciendo su voluntad. Y Dios me respondió: que el hacer su voluntad no me garantiza que no voy a sufrir, sino que únicamente me garantiza que voy por el camino correcto. Yo dije, wow, eso está bueno. Dios nos habla en medio de las experiencias ásperas y desagradables de la vida, y especialmente en las situaciones que prueban nuestro corazón. Si nosotros obedecemos a pesar del dolor y de la ofensa, y obedecemos a Dios, creceremos, hermanos, espiritualmente, y seguiremos escuchando la voz de Dios. Pero algunos es tienen más decibeles sus quejas de amargura, que tapan la voz de Dios y ya no la oyen. ¿Por qué? Porque se quejan, pero de amargura. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no aquel? ¿Y por qué aquel sí? ¿Por qué yo? Y mira lo que me hicieron. Y estamos ahí y ya no oímos la voz de Dios, que Él nos quiere enseñar algo a través de las situaciones que Él nos mete, para que aprendamos la obediencia, para que aprendamos a obedecer, a perdonar, para que aprendamos a todo lo que Él quiera que aprendamos. Voy a contar otra parte de la historia de que yo viví. Se pueden dormir los que ya la escucharon, otros 30 segundos. Pero cuando Dios nos habló de salir para iniciar lo que es casa de oración, nuestro pastor de ese tiempo no se puso de modo. Finalmente accedió y dijo: está bien, bueno, yo no estoy de acuerdo que se vayan, pero está bien, váyanse. Entonces nos oró por nosotros, fue algo público en 3 servicios. Oró y dijo: hermanos, pues Chuy y Vicky se van a levantar una iglesia, así le hizo. Dice: entonces, bueno, yo entiendo que levantar una congregación de la nada, pues es algo muy laborioso, muy pesado, muy difícil, se necesitan recursos. Entonces, ¿qué les parece, hermanos, si damos una ofrenda, pero muy generosa, para no enviarlos con las manos vacías? Y la gente, yo la miraba porque estábamos arriba, y veíamos a la gente que estaba llorando. No sé si porque nos íbamos o porque Dios les contestó la oración de que ya no nos querían. No sé, pero estaban llorando. No, pero sí nos amaban. ¿Saben cuál fue la respuesta? Pusieron los cestos de la ofrenda enfrente. Hagan de cuenta, aquí todo esto lo llenaron. Y el pastor dijo: pásenle y pónganle. No vamos a mandarlos con las manos vacías. Y la gente pasó y empezó a ofrendar y empezó a dar. Nosotros estábamos ahí, literalmente el dinero se salía de los cestos. Yo estaba ahí, yo lo estaba viendo, yo no me hice el espiritual. Yo lo estaba viendo y yo dije: ay, Señor, gracias. Ay, pues bendíceles, multiplícales. No, la ofrenda fue tremenda. Al otro día voy por la ofrenda, porque pues ya nos íbamos, y me dice mi pastor, o el pastor, dice: no te doy nada. Y si Dios te manda, que te mantenga Dios. Bueno, ¿cuántos pueden entender? No sé si tienen la capacidad de entender que eso me dolió. ¿Sí tienen la capacidad de entender o no? Yo pensaba que eran insensibles o que eran diferentes a mí. Y yo dije: a lo mejor estos son muy fuertes y ellos no sienten las ofensas. No, hombre, pues una puñalada. Aquí, ay, ¿qué? No te doy nada, me dijo. Literalmente se la robó. Y yo me salí así. Dije: ¿qué? No, mis sentimientos estaban totalmente hechos nudo. Pero bueno, empezamos la casa de oración. Y como a los 3 meses, alguien de esos que siempre andan comunicando, en aquel tiempo no había Facebook ni nada, sino se hubieran enterado los argentinos, los bolivianos, todo el mundo se hubiera enterado.
porque ahora es un chismerío que, olvídense. Entonces alguien me dice, oye, pastor, fíjate que tu ex pastor anda diciendo que la guitarra con la que alabas a Dios, se la robaste. Eso anda, ¿cómo que anda diciendo eso? Eso es mentira. Esa guitarra tiene una historia bien, bien bonita, porque en ese tiempo mi papá se acababa casi de recién convertido. O sea, recién tenía poquito, y él ganó buen dinero en su vida, pero pues, no nos daba mucho, ¿no? O sea, se lo gastaba por allí. Entonces yo tenía ahorrando ya unos 2, 3 años para comprar una guitarra que yo quería. Entonces me dice, oye hijo, sé que estás juntando para una guitarra, ¿cuánto te falta? Y yo le dije, $500. La guitarra en ese tiempo costaba $1,500. Era mucho dinero, como sigue siendo el día de hoy, son casi 20,000 pesos. Pero era un guitarrón. Entonces yo la mandé comprar esa guitarra. Y la guitarra, bueno, en ese tiempo yo dirigía la alabanza, yo también me he hecho mis gorgoritos, no creo que no, pero ya ahorita ya no. Entonces, pues, ¿cómo, Señor, está diciendo que se la robé? Tú sabes que no es cierto. Y el Señor me dijo, ¿sabes qué vas a hacer? Agarra tu guitarra y llévasela y regálasela. Bueno, es que me acordé, vino de pronto así como... No dije nada, no le alegué a Dios. Y agarré la guitarra, le quité las cuerdas, le puse cuerdas nuevas, pero antes arreglé el diapasón, lo limpié, le puse cuerdas nuevas, dejé la guitarra, sonaba impresionante. Agarré la guitarra, hasta el estuche estaba bonito. Agarré la guitarra, agarré un camión, vivía yo hasta pasando la hermosa provincia, lejísimos. Y me fui al Éufrates. Y agarré la guitarra y llego a la iglesia que no está muy lejos de aquí. Y yo voy entrando justo cuando el pastor va saliendo. Y cuando me ve me dice, así, no podía hablar. Y yo le dije, pastor, le vengo a regalar mi guitarra, ahí está mi guitarra. No le reclamé, no le dije nada y me di la media vuelta. Agarré otro camión de regreso, 560 kilómetros. Me regresé. Y venía en el camión, venía llorando, yo venía llorando. Híjole, por muchas cosas, por el dolor de lo que menos esperas. Imagínate, clava uno por aquí, luego otro por acá. Oye, eso duele, ¿no? Y luego todavía al Señor se le ocurre decirle, cállate y ve y regálale la guitarra. Pues yo venía, y yo me acuerdo porque le dije, sí, ¿y ahora con qué te alabo? Y el Señor siempre me ha hablado a mí bien sencillo y me dice, ¿a poco naciste con guitarra? Pues no, pero... Y deja de llorar, me dijo, porque yo estoy muy contento. Así me dijo. ¿Yo contento? Sí, porque me obedeciste. A los 15 días de eso, yo tenía una guitarra doble calidad, doble todo. Es más, yo ni la tocaba sola. No, era impresionante. ¿Por qué Dios permitió todo ese tipo de situaciones en las que me provocaron dolor? ¿Sí? ¿Para aprender a qué? ¿Para enseñarme a qué? A ver, dígame. Y luego todavía cuando llega el pastor después de un tiempo y toca la puerta de la casa y yo lo veo, ay, pásele, vengo a pedirles perdón. Y le decimos a mi esposa y yo, es que ya lo perdonamos desde hace mucho, pastor. Y lloraba él. Le dije, es que ya lo perdonamos. Mira, si yo hubiera sabido, que en ese tiempo yo no lo sabía, ¿por qué Dios había permitido esa situación? ¿Saben por qué Dios permitió
me llevó a esa situación extrema de dolor y de heridas y de todo. ¿Saben por qué? Porque me estaba preparando. ¿Saben para qué? Para aguantarlos a ustedes. Díganme lo que quieran, porque yo sé que dicen cosas. ¿A poco creen que no me doy cuenta? Pero ¿saben qué? No me hacen ni cosquillas. De pronto duele 2, 3 cositas. Esa es la verdad. No, que el pastor, quién sabe qué. Bueno, si es verdad, pues tengo que arreglar. Pero si es mentira, pues sí duele, ¿no? Tú dices, ay, estas ovejas. Pero escúchenme bien. He permanecido 30 años aquí, aguantando muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque sé que Dios los está enseñando como me enseñó a mí, y que les va a hacer bien a ustedes. Pero lloras. Si nos amargamos, nos vamos a estancar. Si obedecemos, vamos a crecer. Déjeme terminar con esto. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí resalta la frase habiendo sido perfeccionado. Esa palabra en el griego es teleios, que en griego significa completar algo, lograr un objetivo, lograr consumar un carácter. Eso significa, qué interesante. Cuando los griegos usaban teleios, perfeccionar, usaban esta palabra cuando ellos la mencionaban. Ellos no pensaban en una perfección sin errores, no, sino ellos entendían perfección como algo que cumplía el propósito para formar algo. En este caso, formarnos a la imagen de Cristo. Ellos pensaban en otros términos la palabra perfección. Entonces dice que Jesús, habiendo sido perfeccionado, significa que todas las experiencias dolorosas que pasó Jesús lo llevaron al objetivo, a la meta final de ser el Salvador perfecto que necesitaba la humanidad. ¿Entienden eso? Eso significa fue perfeccionado. Y habiendo sido perfeccionado, y en ese sentido tú y yo tenemos que ser perfeccionados. Tenemos que ser perfeccionados, fíjense bien, en la obediencia. Tenemos que ser perfeccionados en la santidad. Tenemos que, habla de crecimiento, madurez, objetivos que Dios, planes que Dios tiene de formación en nosotros. Tenemos que ser perfeccionados en la generosidad. Tenemos que ser perfeccionados en sus caminos. Perfección como un logro que Dios quiere hacer en tu vida. Pero a veces nos va a hacer llorar. Déjame terminar con una historia. Sucedió un día lejano. Había un siervo de Dios al cual Dios le ordenó y le dijo: hijo, te voy a dar quiero que hagas algo. Todos los días empuja con todas tus fuerzas esa gran roca que está junto a la puerta de tu cabaña. Había una roca enorme allí. Dice la historia que el hombre hizo fielmente lo que el Señor le ordenó, y día tras día aquel hombre dice que empujaba con todas sus fuerzas aquella gran piedra, pero no se movía la piedra. Después de muchos años, aquel siervo de Dios continuaba obedeciendo y empujando la piedra. Pero de pronto comenzó a sentirse frustrado y cansado, porque había notado que la roca no se había movido un solo milímetro. Finalmente le dijo al Señor: Señor, pasó el tiempo, me siento cansado, cada día hice lo que tú me dijiste que hiciera, empujé esa roca como me lo ordenaste, pero no se ha movido, Señor, te he fallado. ¿Por qué he fracasado, Señor? El Señor le respondió con mucha ternura y le dijo: querido hijo, mira, cuando te ordené que empujara la roca, no era con el fin de que ésta se moviera, no,
Lo que yo quería más bien era enseñarte a obedecer, porque tú ignorabas e ignoras mis propósitos. Yo solo quiero que sepas aprender a obedecer, porque aprendiendo a obedecer vas a poder dominar tus instintos, tus sentimientos, tus reacciones. Vas a empezar a fortalecer tu alma y de esa manera vas a poder conocer tus límites y vas a aprender a confiar en mí. Eso es lo que quería yo en realidad, que tú aprendieras. Porque obedeciendo es como has aprendido ahora a vencer tus impulsos negativos, ¿no? Y a dejar de hacer tu propia voluntad, ¿cierto? Y esto te ha ayudado a vencer también las tentaciones que Satanás te ha puesto en el camino. Ahora tu fe, hijo, se ha fortalecido. Eres un hombre sólido. Mira, yo sabía lo que tú no sabías. Yo sabía que tus enemigos eran fuertes y que vendrían contra ti. Por eso te quise ejercitar en la obediencia, siguiendo mis instrucciones. Tu obediencia te ayudó ahora a desarrollar una gran fortaleza espiritual. Y tus enemigos no han podido contra ti, ¿sí o no? No, le contestó el siervo. Ahora eres un hombre muy sólido. ¿Crees que fracasaste porque no pudiste mover la roca? Por cierto que no, hijo. Tu misión era solamente obedecerme y empujar la roca. Yo solo quería que aprendieras a obedecerme y lo hiciste. Ahora, querido hijo, hazte un lado, yo voy a mover la roca. Nada más. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra siempre, siempre, siempre nos encamina, nos redarguye, nos exhorta, nos alienta, a veces nos reprende, porque tú quieres hijos obedientes. Ninguno de nosotros nació siendo obediente, al contrario, todos heredamos la naturaleza de nuestros padres, con tendencia hacia la rebelión. Pero tu plan, tu proyecto, Señor, es que seamos obedientes. Y de esa manera tú eres quien traza la tarea, la misión, la encomienda, la comisión que tú quieres que nosotros hagamos. A nadie tú le dijiste qué quieres hacer para mí. Tú no pides opinión en eso. ¿Por qué? Porque eres Señor y eres soberano. Y eres el que manda. Nosotros solo debíamos obedecer. Cuando tú dices perdona, nosotros solo debemos obedecer. Cuando tú dices ve, simplemente ir, como Jeremías. No importa dónde y con quién ni la distancia. Cuando te digas salte, obedece como Abraham. Señor, reconocemos que nos falta mucho para hacer lo que tú quieres que seamos, para alegrar tu corazón, Señor. Para que digas, como dijiste de Jesús, este es mi Hijo amado, en Él tengo toda mi complacencia, mi alegría y mi gozo. Señor, enséñanos a obedecer. Aunque sabemos ahora que para llegar a una obediencia extrema nos puede costar lágrimas. ¿Por qué? Porque si te obedecemos a ti, vamos a desagradar a los hombres. Y los hombres no se van a sentir a gusto. Los hombres ponen expectativas de nosotros. Pero a ti no te importa lo que los hombres digan. Y a nosotros tampoco nos debe de importar, siempre y cuando sea tu voluntad la que estamos haciendo. Enséñanos, Señor, perdónanos, reconocemos cuántas veces, Señor, nos has hablado, nos has dicho y no hemos hecho caso. Trata con cada uno de tus hijos, porque si Jesús, que era semejante a ti, en sustancia divina, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se negó a sí mismo y decidió tomar forma humana y obedeció, y su obediencia lo llevó a la muerte,
al llanto, al dolor, al sufrimiento. Pero ese llanto, dolor y sufrimiento por nuestros pecados es lo que nos dio la vida eterna. Gracias, Jesús, por tu obediencia al Padre. Gracias porque no escatimaste, Padre, y nos diste a tu Hijo, lo más grande que tenías. Y tu Hijo en obediencia nos enseña a ser obedientes. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, enséñanos, Señor, a obedecer. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.